Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Sáez, encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Panguipulli, y estamos acá en este canal ya de televisión de la Corporación Municipal en un programa en conjunto con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Panguipulli. En el día de hoy estamos desarrollando un programa que específicamente es un programa cultural en el cual vamos a estar conversando sobre un aspecto súper importante de la cultura, ya con protagonistas de la cultura acá en Panguipulli. El día de hoy ya tenemos la alegría de contar con dos amigos ya de la comuna de Panguipulli que son reconocidos en el fondo gestores culturales, gente que está dedicada al 100% a la construcción de lo que es la cultura en nuestra comuna. Por una parte, para empezar, quiero saludar con mucho cariño ya a nuestro amigo, en el fondo que es un gran cineasta de Panguipulli, ya vecindado ya hace más de 6 años, ¿cierto? Acá en Panguipulli. 3 años ya lleva acá en Panguipulli, que es, como decíamos anteriormente, nuestro amigo Andrés Acevedo, quien es cineasta y interventor cultural de la comuna de Panguipulli, así como también estamos con nuestro amigo, el músico y compositor, así como también productor musical de la comuna de Panguipulli, que es nuestro amigo Claudio Madariaga. Saludarlos con todo cariño y más que nada también invitarlos un poco para que se presenten, ya para que la gente un poco los conozca, para empezar esta conversación. Andrés, para que saludes con cariño a la gente que los sigue a través de las redes sociales, a través del canal de la Corporación Municipal. Bueno, mi nombre es Andrés Acevedo. Hace 10, 11 años vengo desarrollándome en la cinematografía. Estuve estudiando en el Instituto Arcos en Santiago. Ahí pude ejercer los primeros trabajos de forma independiente, lo cual me llevó a tener la conclusión, pero fundamental, que fue el hecho de poder trabajar en el formato documental. Ese formato me dio la posibilidad de ir viajando por diferentes lugares de Chile, desarrollándome como independiente, como un trabajo absolutamente independiente y autofinanciado, pero también a veces podía optar por diferentes fondos municipales, sobre todo, que me daban ese ímpetu que se necesita económico para poder seguir desarrollándome. Terminaba mi carrera, luego de ir trabajando con diferentes actores de Santiago, sobre todo. Yo ya estaba en un segundo plano en ese sentido. Me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí estuve estudiando etnografía, cómo se organiza una comunidad, el estudio de las etnias, de cierta manera. También en el fondo más sobre cómo ha sido tu experiencia acá en la comuna de Panguipulli. Ahora con cariño también, vamos a darle la oportunidad para que salude a la gente que va a estar siguiéndolo a través de redes sociales en esta conversación, a nuestro amigo y músico Claudio Madariaga. Sí, bueno, buenos días a todas las personas que están viendo el programa. Bueno, como decía, mi nombre es Claudio. De profesión soy profesor de artes musicales. Llevo 9 años ya ejerciendo mi profesión en Santiago. Soy de Santiago. De los cuales los últimos 3 años ya he ejercido acá en la comuna de Panguipulli. Liceo Padre Sigifredo fue mi primer encuentro con la educación acá, y ahora trabajo en la Escuela María Alvarado Garay, que es de la corporación. Bueno, de eso, de mi profesión, nace también mi parte, como decíamos recién, de compositor, de músico, y últimamente de producir mi propia música. ¿Ya? Durante todo este desarrollo como profesor, siempre me mantuve realizando trabajos paralelos como músico, lo que me llevó a ir de a poquito construyendo mi propio estudio, ir comprando mis propios instrumentos de buena calidad, mis elementos para poder grabar. Y bueno,
llegando acá a Panguipulli, comencé a trabajar esa beta de compositor y de autoproducirme mis propios trabajos. Y así es como, bueno, tengo ya un trabajo formal que ya está por todas las redes difundiéndose y siguiendo trabajando en la parte de composición y producción. Buenísimo. Chiquillos, yo recién, cuando Andrea un poco me conversaba, tú también, porque ustedes dos vienen, ¿cierto?, de Santiago y se vienen a vecindar acá a Panguipulli ya con hartos años acá. ¿Qué los motiva en el fondo a venir tan lejos de la capital y a vecindarse en una ciudad como Panguipulli? ¿Qué los mueve, por ejemplo, La verdad es que se van mezclando diferentes necesidades y experiencias. ¿Por qué? Yo tuve una visita a Panguipulli el año 2011, haciendo un documental con 2 italianos sobre todo el conflicto que había de Enel Italia, en todo este movimiento gigantesco de instalar mega represas en diferentes regiones del país. Ese viaje lo hicimos desde Santiago hasta Caleta Tortel en auto. Y una de las paradas era Panguipulli. No. Entonces ahí me encontré con que Largo habían... viaje, ¿eh? Largo viaje, sí. Caleta Pero Tortel. muy intenso. Que es la región, ¿cierto?, de Aysén, En la región de Aysén. Sí. la ciudad Ahí termina la de carretera los palitos austral. de madera, de los caminitos de madera. Exactamente. Bueno, en todo ese viaje, como te comentaba, Panguipulli fue una de las estaciones. Conocí a diferentes personajes y personalidades de la comuna que estaban activamente participando en la defensa del territorio. Y porque, claro, nosotros veníamos desde la perspectiva de que hay ciertos proyectos que se asocian a un progresismo que van en contra de una intervención más en equilibrio con la naturaleza, sobre todo, o con nuestro espacio, contexto natural. Después vamos a conversar un poco sobre ese tema, que es lo que también mueve el desarrollo de mi producción y la producción de Claudio también. Claro. El tema es que en esas visitas conocí a diferentes personajes que me llamaron mucho la atención y que me dejaron muy encantado del cómo se manejaban y el cómo se movían por esta comuna. Y aparte, claro, la belleza del paisaje es tremenda, y no solamente como un espectáculo a contemplar, sino también son emociones que te va generando y te vas sintiendo de cierta manera arraigado. ¿Ah? En esas 2 semanas que estuve solamente, generé un vínculo muy importante con Panguipulli y en mi cabecita ahí ya empezó a funcionar la idea de en algún momento quiero volver, y bueno, en el año 2017, Y sí, claro. fue ya la decisión final de listo, vengo a ver las posibilidades reales que tengo de poder solventar mi existencia a través del cine o a través de las posibilidades que me dé el mismo territorio. Hacer patria en el fondo acá. Es algo así. Buenísimo. ¿Y tú, Claudio, qué te motiva a ti a venirte hacia esta ciudad? Sí, en mi caso fue un tema familiar. Pasamos un día por Panguipulli en vacaciones, típico de Santiago, Villarrica, Pucón. Se nos acabaron las lucas y dijimos ya, pucha, tenemos que volver a Santiago, pero hoy veamos el mapa, está Panguipulli a la pasada, quedemos una noche, conozcamos. Yo no conocía a Panguipulli. Oye, bastó esa noche para enamorarme de aquí, del sector, obviamente todas las maravillas visual, la naturaleza. Y nos fuimos, bueno, regresando a Santiago, nos quedamos con el bichito de volver. Todo el año enviando, bueno, no nos podíamos devolver sin nada. Claro. Yo con mi pareja, los dos somos profesores. Todo el año tirando currículum a la corporación, a distintos lugares del sector, con la intención de que poder asegurar un trabajo para poder volver con una estabilidad. Y bueno, fue positivo una de las entrevistas, así que nos pudimos venir con trabajo y estamos acá ya 3 años disfrutando de las maravillas de este sector. De hecho, llegando acá fue cuando reconocí ya mi beta de poder empezar a crear. Yo creo que este entorno, el entorno de Panguipulli fue el que me inspiró en la parte de creación musical. No, mira, buenísimo. Para contarle un poco a la comunidad también que los ve a través de este programa,
A mí les preguntaba anteriormente esto porque la simbiosis, ya este conjunto de relaciones que se crea entre estos artistas que llegan a Panguipulli, en el fondo reconocen lo hermoso de nuestros parajes y deciden hacer, como decíamos anteriormente, patria acá, es súper importante en el fondo en lo que en el futuro vamos a ir conversando, que es la construcción, como muy bien decía Claudio, la construcción artística que ellos han hecho a lo largo de su carrera y sobre todo acá en Panguipulli, porque ambos artistas, como lo conversábamos, son artistas que desde que han llegado a Panguipulli han estado en distintas, en cierta forma, actividades culturales, han desarrollado en el fondo, en cierta forma, y han ayudado a hacer mucho más amplio el espectro cultural acá en nuestra comuna. Por ejemplo, contarles, no sé, Andrés, bueno, él ha participado con nosotros en diversas actividades, ¿cierto? Estuvimos con algunos proyectos muy bonitos, ¿ya? En algunos colegios, ¿cierto? En algunos murales que hicimos, también hicimos unos talleres de fotografía también, en los cuales en el fondo también tuvimos una vinculación directa con muchas comunidades que participaron en esto, así como también, bueno, Claudio, a través de su amplia ya repertorio en el fondo de creaciones musicales, también ha estado en distintas, en el fondo, escenarios de acá de la comuna de Panguipulli. Andrés, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia al vincularte con las comunidades en el trabajo que tú has realizado desde la fotografía, desde la creación de documentales. ¿Cómo tú has sentido que ha sido esta vinculación que tú has tenido con el territorio en cuanto a este aspecto que en el fondo es súper importante porque en cierta forma tú visualizas una perspectiva de la realidad y construyes en cierta forma tu propia mirada de cómo es Panguipulli? Sí, de cierta manera ha sido, por un lado, muy fluido, no me he encontrado con mayores trabas, porque también me he movido desde, de cierta manera, la clandestinidad, por decirlo. ¿Ah? Desde las sombras he podido acercarme a diferentes actores que son partícipes activos dentro de la comuna, sin la necesidad de poder exacerbar una posición específica, sino más bien ser una especie de espectador privilegiado. Claro. Y desde ese punto de vista, creo que he conocido a pequeñas experiencias, pero que se pueden emancipar, no en una generalidad, pero sí en una masa ampliable, que me han llevado a sacar diferentes conclusiones asociadas a una sensación de arraigo en vestigio, de que hay una sensación de pertenencia en las personas que habitan en esta comuna, que de cierta manera los conlleva a poder apreciar la belleza, por un lado, de su propio territorio, pero también a comprender las vicisitudes que existen dentro del mismo. No olvidemos que estamos en una parte del país que sigue de cierta manera materializándose desde la perspectiva de una migración campo-ciudad, a donde hay ciertas familias que invitan a sus hijos también a emigrar por fuentes laborales, por una necesidad de poder emanciparse y progresar y encontrar diferentes mecanismos para poder autosolventar la existencia. Ese tema es súper importante y ya en el fondo la venida de repente de mucha gente como ustedes, que ha sido un aporte en cierta forma para el desarrollo de nuestra comunidad, ha sido súper importante porque en el fondo antiguamente acá en Panguipulli, como tú bien lo decías, muchas veces el paradigma, ¿cierto?, o la visión que existía tenía que ver en el fondo con emigrar hacia las grandes ciudades, por una parte para estudiar y después también, como tú bien dices, por las fuentes laborales o por mejorar la calidad de vida. Pero hoy día uno ve que en cierta forma esos procesos se han ido transformando, claro, porque ya no es tan grande en el fondo ese proceso y quizás cuando llegan profesionales como ustedes, gente vinculada a aspectos tan de repente que uno en el pasado no se iba a imaginar que llegaran tantos gestores culturales a Panguipulli. ¿Ya? Antiguamente uno veía, no sé, todo lo que es la gestión cultural en las grandes ciudades,
se hablaba de cine, se hablaba de composiciones musicales. Yo lo más cercano, por ejemplo, en Valdivia, de grandes composiciones, de grandes trabajos de este tipo, y hoy día podemos ver que ustedes han traído eso y que también eso ayuda a que en el fondo la mirada de la gente cambie, porque ya yo siento que la gente ya se plantea de otra manera y evalúa de otra forma, como dices tú, el proceso hacia la migración hacia las grandes ciudades, y ya de a poco se van transformando esos procesos. Claro que sí. Aparte se suma el trabajo que entrega el mundo virtual. Las Claro. posibilidades de acceder a una educación virtual ahora son concretas y de cierta manera son admisibles en el al momento de poder evaluar las calificaciones que pueda obtener Claro. por medio de una educación virtual. Pero por un lado está eso. Por otro lado también está la necesidad de poder encontrar un equilibrio en el concepto del mestizo. Claro. Del cómo yo como mestizo, natural mestizo de este país, podía en la ciudad tener una falta de empatía, una falta de participación, no solamente como un ciudadano desde el punto de vista político, sino también como la misma ciudad me enajenaba, de cierta Claro. manera. ¿Ah? Y la migración campo-ciudad ahora está dando un vuelco hacia la ciudad del campo. Exactamente. Pero sobre todo esto ya a modo personal, de visión personal, desde ciertos sectores del desarrollo sistemático de lo que pudiese ser el desarrollo cultural. Porque si bien yo tengo la posibilidad de emanciparme e irme a un lugar a donde pueda desarrollar un trabajo con mis instrumentos pequeños que tengo, pero ya cuando se empieza a hablar de una industrialización, claramente voy a tener ciertas problemáticas al momento de enfrentarme a ellas. Por lo mismo también ocupo el documental con ese fin, que me abre las puertas y las posibilidades de poder salir y materializar un trabajo en específico sin grandes instrumentos, Buenísimo. sin la necesidad de tanto equipo. Claudio, de la misma manera como conversamos recién con Andrés, ¿cómo ha sido en el fondo tu experiencia? Como tú muy bien lo decías anteriormente, que es un proceso muy, muy bonito, porque cuando tú me hablas, me dices, yo vine a Panguipulli y en cierta forma le resignifico o se me da un proceso de resignificación de mi proceso artístico y yo me convierto en un creador, ¿cierto? Claro. ¿Cómo ha sido tu vinculación en el fondo con la comunidad y cómo tú has sentido esa experiencia que te ha permitido en el fondo construir un trabajo tan grande como el que ya tiene en este corto tiempo acá en Panguipulli, del cual en el fondo vamos a hablar un rato más? ¿Cómo ha sido tu experiencia inmerso en esta comunidad desde la visión de un artista, de un músico y de un creador? Sí, bueno, este es el primer trabajo de creación. Tiene el nombre Mapuzungún, Mapuku Mesuan Nehuentum. Naturaleza, conciencia y resistencia. Nace, bueno, en la experiencia como les decía, yo llegué acá, conocí ciertas personas, ciertos lugares, miraba cosas distintas, olía cosas distintas. Yo creo que un conjunto de emociones, de sabiduría de otras personas también, que se fueron mezclando en distintas conversaciones, que fueron aflorando, yo creo, lo que yo quería plasmar como músico en una obra musical. Yo en primera instancia quería lanzar canciones sueltas, creaciones, bueno, yo trabajo música instrumental. A través del mestizaje, como decía yo, hago mezclar la música de Occidente, pianos, bueno, elementos del rock, elementos del folclore, con elementos propios de la zona, como son los instrumentos mapuches, sin pasar a llevar también la rítmica natural de los instrumentos como tal, sino que poder hacer una mezcla con su sonoridad original. ¿Ya? Es una... Bueno, como les decía, yo quería lanzar proyectos solos, Claro. solo, empezar como a una creación de productos pequeños. Y ahí en esa instancia fue cuando conocí a Andrés, porque yo quería emancipar la primera canción que ya tenía realizada, la primera obra musical. Entonces quería hablar con una persona, un cineasta, que realizara un trabajo acorde al pensamiento, al concepto que yo quería presentar. Eso, antes, lo que tú haces se llama, según lo que conversamos un poco, rock de raíz, ¿cierto?
¿O no? Yo creo que este ¿Cómo primer podríamos disco, denominar en el fondo este trabajo? este primer disco es más folclore de raíz. Ya, folclore de raíz. Folclore de raíz, porque se basó en ritmos folclóricos latinoamericanos mezclados con elementos del rock y las raíces del pueblo mapuche. Fue muy complejo ese trabajo en el fondo, porque nosotros que, bueno, yo estuve un poco acompañándote en ese proceso, en cierta forma, en lo que fue tu lanzamiento, ¿cierto? Donde fue espectacular porque fue mucha gente. Sí, Hablábamos con Claudio una vez, Claudio no pensaba que iba a haber tanta gente y realmente, no solamente ahí, sino que en las presentaciones que has tenido en distintos escenarios, siempre la gente ha estado, en cierta forma, te ha acompañado en este trabajo. Siempre a mí, una duda que yo tenía, porque de repente uno ve la capacidad sonora, en cierta forma, la sonoridad con la cual en el fondo tú logras complementar, por una parte, sonidos que son absolutamente convencionales, ya como son la guitarra eléctrica, ¿cierto? Y otros instrumentos más, con todo lo que significa la sonoridad en el fondo de los pueblos originales, como el pueblo mapuche, que lo hace en cierta forma en este disco, como lo conversamos anteriormente para que la gente lo conozca, lo hace en el fondo en un equilibrio que realmente es espectacular y a mí siempre me sorprendió. ¿Fue muy difícil llegar a ese trabajo de poder hacer ese equilibrio? O sea, de partida, bueno, conocí en el camino a Guillermo, que también, bueno, tiene que ver con Guillermo Jaque, ya, al fuleo. Él, bueno, él trabaja mucho con la parte de mapuche, comunidad. Él es del Anco. Él es del Anco, ya, de del Puquille, grupo de Meli Curruf. Meli Curruf, también Sí, un grupo gran reconocido de música mapuche. Bueno, él también es luthier de instrumentos mapuches. Ya. Entonces, yo comencé con él. Él, bueno, yo como ya tenía mi estudio, yo le ofrecí regalarle un trabajo a ellos y él me regaló un Kulstrun como Trafkin. Desde ahí yo, bueno, empecé a comprar más instrumentos para poder tener el sonido orgánico del instrumento real mapuche. O sea, la curiosidad en el fondo te agarró y dijiste... Claro, porque yo tenía instrumentos, pero que eran, no sé, algunos de feria artesanal, donde, claro, pucha, uno lograba una sonoridad, pero no era lo más apropiado. Entonces, exactamente, claro. yo quería lograr esa sonoridad más real, mezclada con, bueno, con la esencia que tengo yo. Siempre fui rockero, trabajé en esa O parte. sea, era una búsqueda en el fondo de lograr Una algo. búsqueda, Claro. una búsqueda de identidad y yo creo que se logró bien. Tiene que ver, bueno, el trasfondo igual con la lucha, la resistencia de los pueblos, como hablamos, la parte del mestizaje. Se escuchan en muchas de las canciones como una lucha interna entre la parte instrumental mapuche con la parte instrumental más rockera. Es un viaje completo. Yo creo que, bueno, al aprecio de cualquier persona se genera una idea que me ha resultado en muchos casos positiva, que se entiende el concepto que se quiere, que se busca. ¿Cuántos meses dedicaste o cuánto tuviste que dedicar a la creación de este disco? Este disco partió, bueno, tuvo un proceso que se creó una pura canción en el 2018. Ya. Quedó botado y cuando ya me vine para acá y cuando ya tuve la posibilidad de no trabajar los días viernes para poder dedicarme a componer, que yo trabajo de lunes a jueves en la escuela educando, que me encanta, pero necesitaba el espacio de creación. Ahí me fui por un tubo y me demoré, no sé, 4 meses, 3 meses, ya en la composición. A ver, pongámosle medio año, ya en poder tener el material. Trabajé con mi hermano también, que él me masterizó el disco, el sonidista, y bueno, fue un trabajo duro en el sentido de creación, porque yo quería terminar esto, tenía la idea, quería plasmarlo, entonces le dediqué como tiempo exclusivo al tiempo libre que tenía, entre comillas, para hacerlo. Qué interesante, ¿eh? Porque, bueno, siempre se dice en el fondo que el mundo cultural, y yo es lo que yo siempre me ha sorprendido de los artistas, de ustedes, los creadores, porque en el fondo yo, como mucha gente admiramos, en el fondo el tremendo trabajo que hacen ustedes, siempre he admirado esta capacidad que tienen los artistas de tener una visión en cierta forma, como que los proyectos nacen de repente y tienen la capacidad en el fondo ustedes de poder interpretar en el fondo una visión que les nace, y eso es potente. Puede ser una situación que uno ve y que cree y quiere plasmarla y bueno, a su juicio uno lo crea y de repente la interpretación de las personas también puede ser diversa. Claro, eso pasa incluso en todas partes, todos los artistas pasan un fenómeno parecido. Cuando en el fondo se crea 100 años de soledad, el escritor demoró, también se sentó 3 meses
Un día le llegó la visión García Márquez y empezó a crear en un bar que se llama La Cueva y empezó a crear. También cuando se crea, por ejemplo, Doña Bárbara, una novela venezolana muy bonita, y también cuando el escritor en el fondo la crea, también cuenta que él demora, él tiene la visión, es como que en el fondo logra agarrar una idea del mundo y logra llevarla a cabo. Sí, perdón, hay veces que la creatividad es casi un acto de una epifanía. Exactamente, claro. Puede ser que en un mismo sueño te empieza a generar una imagen, pero específica, y de la cual vas tú mismo sacando diferentes objetos de esa misma imagen para ir desarrollando los diferentes procesos, ya sea desde la música, ya sea desde la literatura, ya sea del mismo cine, todo parte de una imagen. Exactamente. Todo parte de una imagen. Bueno, sobre ese tema es sobre el que vamos a conversar a continuación, porque hoy día estamos acá en esta entrevista con un objetivo final, ¿cierto? Perseguimos, en cierta forma, tenemos un objetivo que es mostrar el nuevo trabajo que ustedes están creando. Me gustaría que ustedes mismos, tenemos un pequeño extracto, que alguno de ustedes, si quiere, que le presente a nuestros seguidores el trabajo en el fondo sobre el cual vamos a conversar en el segundo bloque después del video que ustedes van a presentar. Sí, bueno, partir yo, bueno, lo que le estaba comentando recién, nace de unas obras sueltas, yo se la presenté a Andrés, y yo en ese sentido yo le agradezco mucho a Andrés, porque él tuvo una visión y me dijo, Claudio, tú no puedes hacer un videoclip de una de las canciones y vaya a matar tu trabajo. Tú estás en tu proceso de componer, viejo, compone, nos vemos cuando termine el disco y hacemos un trabajo como corresponde. Claro. Y desde ese entonces ya surgió esto y nace la idea ahí de Andrés de poder plasmar este disco, este mestizaje musical, crear una historia real y poder plasmarla en una película. Bueno, desde la perspectiva de la imagen, fue re interesante encontrarme también con el trabajo de Claudio, porque claramente habla y transmite conceptos que yo también estoy en un proceso muy asociado a esa investigación, sobre todo el concepto de champurria, del mestizo, y de cómo puedo, de cierta manera, desde mi posición genealógica, poder desarrollar una línea temporal hacia atrás y hacia adelante para poder ir rescatando diferentes elementos que armen una identidad. Entonces, como bien dice Claudio, al momento de que él terminó la creación del disco de música, le propuse que hiciésemos una película. Una película basada en las 8 canciones, porque hay un tránsito en esto. Buenísimo. Y se escribió un guión. El guión es asociado directamente a un niño y su despertar de conciencia. Bueno, y es de lo que vamos a ver un extracto. Eso es lo que les vamos a presentar ahora a todos ustedes. Es un extracto de la canción número 3 llamada Mapuche. Espero que lo disfruten. Feitipichi Wenchu, Kupaki Maya Fin Niño Kemaku. Soy Kumel Lelintual, Lelintu y Pumayay. Kim Mayay Kakumera Kiswan Mayay. Komsun Umulei Minchikupa, Lelintu Wemeu, Nigonen Swam.
Bueno, y como pudieron observar, dentro de este extracto, de esta canción, se visualiza el territorio. Hay un viaje a través de partes, no toda la comuna de Panguipulli, pero se trató de rescatar ciertos elementos que para nosotros fueron como bien llamativos. Por ejemplo, el barco Enco, la biblioteca municipal, el lago Neltume, lago Panguipulli, Huellahue, el Huellahue, el aserradero. Hay ciertos elementos que son constituyentes del espacio territorial y que también están en una comunicación, hay veces que están en una comunicación en disyuntiva de cierta manera. ¿Por qué en cierta manera? Porque hay elementos que muestran directamente el progresismo, esa necesidad de escarbar la tierra para poder construir, la deconstrucción para la construcción. Y desde esa perspectiva entra nuestro personaje principal, Fernando Carrillo, que aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a nuestro protagonista. El niño protagonista. Eso. Fernando también logró un poco entender esta dinámica que te voy a comentar, que es de cómo yo, observador, entiendo de que habito en un paisaje natural territorial, pero que está en un proceso de transformación, pero con un sentido de transmutación hacia una ciudad. Porque así entendemos de cierta manera el progreso de los seres humanos, que al momento de aglomerarnos o armar una demografía necesitamos suelo sólido, necesitamos construcciones altas y necesitamos de cierta manera aglomerarnos. ¿Por qué? Porque también es nuestra forma de sobrevivir. Por lo mismo, hay una disyuntiva en el territorio que es re interesante en ese traspaso, en ese proceso de pueblo a ciudad, por decirlo de alguna manera. Claudio, ¿cómo ha sido esta experiencia en cierta forma de poder, porque aquí hay dos trabajos que están en cierta forma mezclándose, creando una simbiosis, ¿cierto? Porque por un lado es toda esta construcción, ¿cierto? Que es del disco, ya, Mapo como Sound, que ya lo hemos nombrado, ya, es toda esta construcción, este trabajo musical, el cual ahora en cierta forma te vinculas con Andrés, como lo decíamos anteriormente, y entre los dos, ¿cierto? Crean ahora una película, un documental. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder trabajar con otro artista e ir construyendo este proceso que es nuevo igual? O sea, sí, para mí totalmente nuevo, como le decía, mi primer trabajo ya como composición formal y ya, o sea, creado y grabado y ya difundido. Yo estoy, bueno, muy agradecido de ese proceso, de que yo cerré el ciclo de generar el disco a lo que íbamos a trabajar. O sea, para mí como músico poder emancipar mi trabajo en base a la creación de una película. Claro, es potente. Muy potente, exactamente. Pucha, yo le comenté los conceptos, cómo lo había trabajado, de cómo yo entendía el mestizaje desde la parte musical. Y desde eso, bueno, Andrés muy respetuosamente, desde toda la visión que tenía yo, también me fue presentando ideas. Podemos hacerlo así, esta canción a mí me dice esto, me cuenta esta historia. ¿Qué creéis tú? ¿Podemos hacerlo así o no? Busquemos un personaje. Bueno, yo como soy profesor de la escuela María Alvarado, decidimos más o menos la edad del niño. Yo dije, chuta, tenía algunos estudiantes que pensaba que podían, ya. Fernando Carrillo. ¿Cuál es el más regalón? No, es un chiste. Voy a decir regalón igual, pero no hay ningún regalón. Los queremos a todos, claro. Sí. Pero el que ya la manzana, no. Es el que quiere, no, mentira. Así que en un día normal de clase yo, bueno, le dije, Fernando, ¿puedo conversar contigo un poco? Le comenté, le dije, oye, ¿sabes que yo tengo un disco de esta música? No sé si le había mostrado, de repente yo en clase igual mostraba para alguna actividad de música de creación mía. De repente no nombrándome, sino que por un tema de audición. Y le comenté pues qué pensaba, por ejemplo, él sobre la cultura mapuche, la familia, como grandes rasgos. Y ahí le presenté la propuesta de poder ser protagonista de la película, para que lo conversara con su familia. Bueno, y ahí obviamente salió todo bien, con Andrés nos reunimos, lo conversamos, vimos el personaje, hicimos la reunión con su familia y desde ahí todo positivo en adelante, todo se fue dando de manera muy natural y de manera, bueno, están los resultados ya espectaculares. Sí. Me gustaría agregar un tema puntual. Sí. Acá hay un proceso igual que muy interesante,
que es un poco igual de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la decodificación de ciertos, en cierta forma, códigos, porque todo esto es un proceso donde, ¿cierto? Por un lado, Claudio hizo este concierto, ¿cierto? Lo trabaja contigo, tú tienes que decodificar en cierta forma todo el paradigma que él tiene construido y eso llevarlo también a un proceso de codificación, de cierto, de lo que tú hablabas anteriormente, que era la decodificación que ustedes tienen en cierta forma de todo lo que son los signos, que lo es la cultura, en cierta forma de lo que es el mestizaje por una parte, el pueblo mapuche por otro lado, los champurros, como decías tú, ¿cierto? Y todas esas cosas que ustedes logran decodificar de la cultura al observar nuestra realidad, y eso lo llevan un poco a lo que es la construcción de la película que están haciendo. Me gustaría ver si podemos hablar un poco de qué es eso, o sea, la decodificación de todos esos conceptos que son tan importantes también en nuestra construcción. Definitivamente hay una búsqueda en ambos del mestizo, como te comentamos al principio. Pero es un champurria externo, no el champurria interno, porque en lo mapuche existen los champurrias. Claro. Y tienen sus propios mestizos. Nosotros venimos desde el afuera, de cierta manera, desde lo exterior. Pero por eso mismo no nos presentamos como un champurria que quiere, de cierta manera, intervenir. O un champurria que quiere apropiarse. No, nosotros venimos a aprender. Somos un champurria en un proceso de conocimiento, de enseñanza. Por eso también se elige a este niño, que es la imagen material de alguien que está en ese proceso de educación. Nosotros, de cierta manera, nos empezamos a acercar cada uno en sus diferentes vertientes al mundo mapuche, con un fin, que es poder empezar a entregar conceptos de sostenibilidad, sustentabilidad, de poder hacer una cultura mucho más integrativa al momento de poder analizar qué significa la cultura local. De reconocer una identidad en el fondo. Exactamente. ¿Para qué? Para poder salirnos un poco de la imagen del roto chileno o la imagen del citadino o la imagen del mapuche, así como tradicionalmente. O sea, en el fondo o como de la caricatura, ¿cierto? Claro, exactamente. De la porque se arman ciertas caricaturas que en verdad no corresponden a la localidad. A la realidad que se vive aquí en Panguipulli. Claro, muchas veces acá en Chile se vivió un proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con la construcción de una identidad que fue en el fondo una construcción, como muy bien lo decíamos, de caricatura, ¿cierto? En el fondo donde la cultura era muy estática, o sea, la historia era muy estática, entonces era una historia de números, era una historia de héroes, era una historia de antihéroes, ¿cierto? De vestigio. Exactamente. Pero un vestigio rígido. Claro. Y ahora, recién, en estos 10 años, por lo menos que he podido concebir en conversaciones con diferentes actores culturales, el hecho de que poder entender de que la cultura es una orgánica. Claro. Es una orgánica que está dentro del sistema, pero a su vez lo envuelve. De luces y sombras y también de interpretaciones. Claro que sí. Y eso es súper importante, porque, y yo lo destaco mucho, sobre todo en la gente que ha llegado de afuera como ustedes, que son grandes aportes culturales. Lo hablábamos hace un par de semanas con nuestro amigo Salvador Pradena, también con Andrés Tapia y otros artistas que de repente son tremendas contribuciones a nuestra comunidad desde el aspecto cultural. Y les decía, mira, lo más bonito del trabajo que están haciendo ustedes, por ejemplo, sobre todo es que en el fondo muchas veces, como muy bien dice, la comunidad decodifica, ¿cierto?, nuestros códigos, nuestra identidad de una manera distinta como lo hacen ustedes. Y ustedes muchas veces ponen en valor lo importante que es nuestra cultura. Es lo que yo les planteaba, que tenía que ver con que muchas veces ustedes no se van, llegan, ¿cierto? Y no solamente llegan, sino que también valoran, ¿cierto? Y reconocen algo que de repente muchas veces en la construcción que ha tenido nuestra comunidad no se pone en valor como debería. Y eso es un aspecto súper importante, sobre todo en lo que están haciendo ustedes con lo que es poner en valor en cierta forma nuestra identidad mapuche, ¿cierto? Y sobre todo la cultura mestiza. Claro que sí. Hay una puesta en valor que se materializa en los diferentes trabajos que hacemos. Claro. Pero también hay una búsqueda. Exactamente. Y desde la humildad que te genera esa búsqueda, exactamente, poder de cierta manera interrogarte de
¿Cómo tú participas dentro de esa dinámica? Porque tampoco es ponerse a vuelo de pájaro y observar Claro, esto, eso. ¡oye, qué belleza! ¡Oh, qué sucede aquí! Eso. No, sino es integrarse. Es positivo eso porque ustedes vienen con esa visión, en cierta forma, como el artista, como parte de nuestra comunidad, Claro que sí. como un actor más dentro de la comunidad, y no muy bien eso. Es muy bonito también porque en el fondo representa esta construcción en cierta forma transversal, en la cual en esta búsqueda tú ves de tú a tú, Claro que ¿cierto? Y reconoces tu realidad, reconoces al otro también como un ser con su propia verdad. Sí. Y una creación que nace desde aquí dentro de Panguipulli, no es que nosotros seamos de afuera y que Exactamente. vengamos a hacer algo de Panguipulli, Claro, sino no, que po. ya estando acá Ustedes arraigados. son de acá, po, claro. Claro. Es decir, Son nos, parte de nos nuestra sentimos parte No, activa son parte de decir, nuestra comunidad. sobre todo con la posibilidad que te comentábamos de poder ser activos participantes, ya sea desde la posición de educador de Claudio y yo como interventor cultural, de hacer diferentes intervenciones, ponte tú en Cayumapu, Claro. realizamos un radioteatro maravilloso y Exactamente. en verdad a mí poco y nada me interesaba el resultado en sí mismo. Los murales porque estuvieron bonitos también, en la Escuela Pullín. pero lo que me interesaba era el trayecto, Claro. la interacción con los niños sobre todo, que se sienten de cierta manera en desmedro por estar en una comunidad rural, ponte, frente a lo que están dentro del pueblo ya más Exactamente. citadino. Tú, Claudio, igual estuviste presentando tu trabajo, bueno, estuvimos en Coñaripe, ¿cierto? Estuvimos también acá en Panguipulli, en la Feria Guaum. ¿Cómo tú sentiste que fue la respuesta de la gente al trabajo que ustedes presentaron? Porque ahí tú estuviste con todo, ¿cierto? Tu Yo staff no- músico y presentaron el trabajo. Yo creo que visualmente un proyecto que llama mucho la atención porque, bueno, en primera instancia yo empecé a crear con libertad si hay que ponerle muchos instrumentos, le ponemos Claro. lo que quiero plasmar. Ahora, claro, cuando empezó a salir el tema del lanzamiento y de poder hacer sonar esto en vivo... Y te diste cuenta que eran 13, 14 músicos. Claro, somos 9 músicos. Imagínate, claro. 9 músicos. 9. Bueno, puros amigos, profesores también de aquí de la comuna, amigos de Puquiñe. Fue el lanzamiento y yo pensé y dije, pucha, que vayan unas 15 personas, 20, no sabía cómo iba a funcionar bien. Tuve un lleno en la casona Claro, cultural. repleto, Se exactamente. llenó, muy buenos comentarios. Además de eso, este disco cada canción tenía una obra de arte visual, un Exactamente, cuadro. Entonces, sí. Que es un tema muy potente igual. fue una presentación bien bonita el lanzamiento, cada música con su cuadro. Y bueno, después vino un pequeño receso que estuve también creando otras cosas. Y llegó el verano y también, pues ahí fueron 2 conciertos que tuve aquí en la Feria Guaum y en Coñaripe, que también, bueno, muy buena recepción, muy buenos comentarios. Bueno, sobre la parte musical también muy buena porque trabajé con muy buenos músicos también que pudieron interpretar de excelente manera lo que yo preparé para cada instrumento. Claro. Entonces, yo muy contento por lo que se pudo lograr, por cómo se expresó, cómo sonó, y la gente también le gustó mucho No, el sí, eso concepto. es importante, porque en el fondo es la conversación que muchas veces tenemos acá. Imagínate todo lo que han hecho ustedes, ¿ya? Y a veces, en el fondo, por eso es importante que ojalá la comunidad, de repente, los que más pueden, por decirlo, puedan de repente apoyar. Siempre solo yo tengo esta interpelación, en cierta forma, al Estado, que falta, en el fondo, mayor cantidad de recursos para lo que es la cultura, recursos para poder ver la cultura, no en el fondo como un gasto, sino como una inversión en capital cultural, en capital social. Y también, bueno, también abrirle, lo conversamos siempre, la invitación, sobre todo de ustedes y de la gente, que también ojalá la empresa privada se vaya vinculando en el fondo con la actividad cultural y vaya en el fondo promoviendo y haciendo en el fondo su aporte también a esta línea que es tan importante, porque para esto se necesitan recursos, Claro. ¿cierto? Y se necesitan siempre recursos, y muchas veces queda solo en el esfuerzo de los artistas quienes hacen el 100%. Hicimos puro pulso esta vez la película. Exactamente, A claro. puro pulso nosotros, pulso. financiamos nosotros todos Exactamente. los viajes. Comíamos, bueno, siempre comento, de repente se había que comer pancito con chancho, un juguito ahí, lo preparábamos Claro. y salíamos a grabar. Las bencinas, todo fue autofinanciado. Así Exactamente. Que, sí, Lo que igual hace que le entregue un valor agregado al trabajo, porque claramente no tiene solamente un fin estético o un fin demostrativo de lo habilidoso o no lo habilidosos que podemos llegar a ser, sino también tiene un fin demostrativo de quiénes somos. Exactamente. Quiénes somos, qué es lo que buscamos
cómo nos presentamos a través de nuestra obra, frente a toda la población. Ahora bien, este trabajo está en un proceso de festivales de cine, por lo cual no podemos liberarlo en redes sociales ni en el mundo virtual. Por el momento, cuando termine ese proceso de festivales de cine, que ojalá tenga alguna llegada en alguno y participar. ¿En qué festival está? Ficwell Mapu es Ficwell, ya. sí, Bueno. vamos a ir a Ficwell Mapu. Ya. Ahora, los demás están en veremos, dependiendo también de, como tú bien dices, hay ciertas carencias económicas que hacen de que se limite la posibilidad de enviar a diferentes festivales, sobre todo en ámbito internacional. Pero la idea es esa, luego es liberarlo, luego es entregarlo a la comunidad, que a través de diferentes plataformas, ya sea del Departamento de Cultura o de la misma corporación, nos ayuden para que llegue a la máxima cantidad de gente posible, y que lo vea y que lo disfrute y que se sienta de cierta manera identificado con Fernando, identificado con el territorio, y que vayamos poco a poco desarrollando esta identidad local, champurrienta. Muy bueno el trabajo, chiquillos, y bueno, yo vuelvo a recalcar, tanto por una parte hacia el Estado, que ojalá se construyan mejores políticas ya para los artistas, porque a veces el artista tiene muchas limitaciones para participar en muchos concursos de los que hay en forma como artista, ¿cierto? Siempre son PJ, ciertas organizaciones comunitarias las que se postula, pero para la creación artística es un aspecto muy distinto, y también hace falta recursos tanto privados, así como también, obviamente, hacemos una invitación. Acá tenemos dos grandes artistas que están desarrollando un trabajo de primer nivel, para que ojalá de repente, si algún empresario local ve este trabajo, quién sabe, puede aportar también a que este trabajo se haga de mejor manera y ser un aporte también al desarrollo cultural de la comuna, que también es parte, en el fondo, de todos. O sea, no solo los artistas son parte de la cultura, sino que también toda la comunidad somos responsables de nuestro desarrollo cultural. ¿En qué parte, perdón, el documental entonces está listo, ya está en el festival ya? Sí, es decir, está ingresado para postulaciones. Recuerda que hay un proceso previo de selección que luego se hace, se materializa la participación en los festivales, pero primero pasa por un preproceso, por una preselección. Y eso va a llevar hasta fin de año, aprovechando también de que en esta instancia no nos podemos reunir, no podemos hacer lanzamientos. Esperar hasta que vuelva o se arme esta nueva normalidad que llaman, para poder hacer una convocatoria, poder mostrarlo libremente, gratuitamente y de acceso. Pero ¿cuánto dura aproximadamente la película? 39 minutos con 23 segundos. Y es grabada 100% en locaciones de Panguipulli. Panguipulli. Así es, absolutamente 100% en Panguipulli. No, buenísimo. O sea, podríamos decir que un trabajo 100% de nuestra comuna. Exactamente. Se puede presentar así. Y la idea es que también haya un sentido de apropiación del mismo trabajo. Nosotros, al momento de entregarlo, lo liberamos en todos los sentidos. Buenísimo. En todos los sentidos se libera. O sea, exactamente, eso es muy bonito también, porque en cierta forma ustedes están construyendo un trabajo que tiene que ver también, en el fondo, con la democratización del acceso a la cultura, ¿cierto? Que en el fondo es súper importante, porque a veces en este mundo mercantilista uno está acostumbrado a que todo tenga un precio. Y por eso es importante de repente que ojalá exista más apoyo también desde el mundo privado, porque este esfuerzo que hacen ustedes es gigantesco. Sí, claro. ¿Vienen nuevos trabajos? Claudio, yo sé que tú estabas presentando un disco la semana, o perdón, un videoclip nuevo. Sí, sí, bueno, sigo componiendo. Bueno, a eso decíamos delante del que ahora ya estoy trabajando más rock de raíz. Ya, eso era el rock de raíz. Un poquito más, con un poquito más de agresividad en la parte de ejecución instrumental. Bueno, la parte de percusión principalmente, que ahora estoy trabajando con batería, por eso es como más como que estoy avanzando, no sé si avanzando, sino cambiando a ver, no dejando de lado el folclore, también lo incluyo, pero se agrega la parte un poquito más rockera. Rock de raíz, ya lancé el primer single del segundo disco, llamado Fuerza de la Tierra, donde también el director Andrea Acevedo fue el encargado de generar el primer videoclip. Y bueno, ya está en todas las redes sociales, está en Spotify, se puede ver el video en YouTube. Andrés, ¿en qué estás tú ahora? Mira, yo estoy en un proceso de introspección, aprovechando la contingencia, y que yo me dedicaba mayoritariamente al trabajo de intervención en la escuela.
estoy haciendo un proceso de investigación para desarrollar un documental asociado a todos estos conceptos que hemos conversado, asociado directamente a cómo nosotros como mestizos tenemos la obligación de tener una relación territorial, pero desde una base cultural. Exactamente. ¿Y quiénes nos pueden entregar esa base cultural? El mundo mapuche. Exactamente. Sin la necesidad de, ¡boom!, ven, esto es mío. No, con mucho respeto, con mucha humildad, sabiendo que yo no nací en ese entorno, pero sí tengo el afán y la curiosidad de poder aprender de ello. Exactamente. Muy bueno. Chiquillos, bueno, más que nada, en nombre de lo que es el canal de televisión y radio de la Corporación Municipal y del Departamento de Cultura en este programa conjunto, le queremos agradecer a ustedes dos, tanto Andrés como Claudio, esta oportunidad de conocer su trabajo, ya de saber lo que están haciendo, y también con todo cariño le agradecemos porque para nosotros es un honor y es un orgullo como panguipullense tener artistas del nivel que ustedes son. Pasan muchas cosas culturales en el último tiempo, lo conversamos delante. Yo estoy muy contento porque se está moviendo de una manera bien potente el tema cultural acá en Panguipulli y puede ser un nuevo foco también de desarrollo para nuestra comuna. ¿Por qué no? Hay que soñar. Así que bueno, chiquillos, agradecerles en nombre de todos los que somos parte de este programa y bueno, también dejarle también a ustedes el micrófono un poco para que se despidan también de nuestros visitantes a través de redes sociales y que nos siguen a través de la radio. Sí, bueno, más que nada agradecer la invitación, invitarlos también a estar atentos. Ya está el tráiler de la película, está publicado. Pueden ver este video que lo van a poder repetir varias veces, lo que vimos en el programa, que va a ser como un adelanto de la película. Y eso, pues invitarlos a que sigan, a permanecer. Oh. No te preocupes, no, sí, Bueno, invitarlo, como decía, a la parte cultural, a hacerse más presente la gente. Hay mucha cultura aquí en Panguipulli, como dices tú, a acercarse, a asistir a eventos, a crear. Hay mucho creador, mucho amigo músico que está haciendo cosas. Así que eso, que no pare y eso, pues agradecer nuevamente. Hay que crear audiencia para nuestros artistas, es construir el hábito de asistir a actividad cultural. Tú acabas de dar en el punto clave. Lo primero es generar una audiencia. ¿Y esa audiencia con qué se genera? Con productos. Si nosotros no vamos a descubrir una relación con la cultura o no venimos a generar un espacio, no. Eso está. Exactamente. Nosotros venimos de cierta manera desde la periferia a tratar de encontrar ciertos mecanismos para la visibilización. Exactamente. Para la potencia de la misma comunidad, es decir, que jóvenes se interesen también por el desarrollo cultural y por otro lado también la puesta en valor de ya lo que está armado, que es la cultura mapuche como un gran artífice de la realidad local, también por otro lado todos nosotros los mestizos. Gabriel García Márquez lo decía cuando creó el realismo mágico, su mundo maravilloso de Macondo, decía: me premiaron, yo nunca entendí por qué, porque yo en el fondo lo único que hice fue transcribir lo que yo vi en toda mi infancia cuando viví en mi pueblo natal. No hice nada en el fondo, dice, y eso es verdad. Así que yo, en nombre de este programa, de la Corporación Municipal, le agradecemos y bueno, también dejamos invitados a nuestros auditores a través de redes sociales que nos sigan ya a través de la Corporación Municipal, porque siempre desde acá se está construyendo material para que la gente pueda pasar de mejor manera esta pandemia en su casa, también disfrutando de la cultura, porque en el fondo los que pueden quedarse en casa, lo ideal es que se queden. Así que muchas gracias y los veremos en otra ocasión. Chao. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.